honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Ustedes tienen así en su Biblia también, Éxodo 20:12? ¿Sí? ¿Les parece si leemos todos juntos? 1, 2, 3. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Muy bien. Entonces, Éxodo 20:12. ¿Se acuerdan cuáles eran los primeros 4 mandamientos? Así como de memoria, no los lean ahí. Ejerciten un poco la mente. ¿Quién de ustedes se recuerda? A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Ya, no tendrás dioses ajenos, tendrás otros dioses delante de mí. El segundo mandamiento, en una sola frase, no te harás imagen, ¿cierto? El tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios livianamente o en vano, ¿cierto? Y el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Bien? Perfecto. Entonces ahora entramos en el quinto mandamiento. Estamos más o menos, ¿eh? Estamos bien, ¿cierto? Tenemos que estarlo, digamos, ¿sí? Porque las iglesias reformadas se supone que como con 8 o 9 años uno se sabía de memoria antes los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro y el credo apostólico. Entre 8 y 9 años ya se debían saber de memoria eso, digamos. Entonces, algunos estaban bien, otros están medio atrasados, ¿cierto? Están como unos 20 años atrasados, ¿cierto? Recién con 28 años aprendiéndose esto. Pero está bien, más vale tarde que nunca, y nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, diría Charles Swindoll. ¿Eh? Así que honra a tu padre y a tu madre, es el quinto mandamiento. Perfecto. Este es un mandamiento que hoy en día tal vez se hace muy difícil de comprender, es bastante claro. Es bastante explícito en lo que dice. Este mandamiento no tiene mucho por dónde darle uno interpretaciones o sacarle la vuelta. Evidentemente que uno puede comprender y debe comprender este mandamiento dentro del contexto amplio de la Escritura, que es un poco lo que vamos a ver, pero es un mandamiento que se hace difícil de entender para muchos hoy en día. ¿Por qué se hace difícil de entender? Se hace difícil de entender para muchos hoy en día porque vivimos en una sociedad y en una cultura donde hemos nosotros exacerbado una verdad que es relativa y la hemos tornado absoluta. Nosotros hemos creído que es algo absoluto el hecho de que todas las personas son iguales. Y yo voy a decirles algo que claramente es políticamente incorrecto, pero es bíblico. No todas las personas son iguales. Desháganse de esa idea. Desháganse de la idea de que todos son iguales. Desháganse de la idea de que todos deben estar delante de Dios como iguales. Que todos deben presentarse unos a otros como iguales. Porque eso no es cierto. La Biblia no puso así el orden. Lamentablemente, algunos han pensado que esto es así. Y por este entendimiento equivocado, no han comprendido el orden que Dios ha establecido en la Escritura para la vida en comunidad. La vida en comunidad no es posible si nosotros insistimos en creer que todos son iguales. ¿En qué sentido yo quiero decir de que esta verdad se ha tornado lamentablemente absoluta, siendo que no es absoluta? Es en realidad una verdad relativa. Es relativa en el sentido de que no somos iguales. Primera cosa, todos pensamos distintos, ¿sí o no? Todos tenemos capacidades distintas. ¿Se fijan lo obvio de lo que estoy diciendo? ¿Se fijan que no suena tan absurdo? Pero si yo tomo la frase y digo, no son todos iguales, uno al tiro se escandaliza. Ay, ¿pero cómo? Pero si no somos todos iguales. Tenemos estructuras psicológicas diferentes. Tenemos nosotros tendencias a pensar ciertas cosas de manera distinta a otros. Tendemos nosotros a asumir ciertas cosas y a rechazar otras a priori, porque tenemos ideas distintas acerca del mundo. Somos todos distintos. Y lo que ha hecho falta grandemente, gracias a Dios en el último tiempo se ha vuelto a valorar y a recuperar, pero durante mucho tiempo se negó la realidad de la diversidad humana. Por lo tanto, cuando yo digo que todos los hombres no son iguales, quiero decir una cosa,
que no somos nosotros todos perfectamente intercambiables. ¿Se entiende la idea? No somos intercambiables. Yo no puedo venir e intercambiar a uno por otro y decir, este va a ser igual que este otro. Me va a cumplir la misma función. ¿Sí? Esa es la lógica de chica adolescente que quiere olvidar a su pololo. ¿Sí? Entonces, un clavo saca otro clavo. ¿Sí? Entonces, y no es cierto. ¿Cierto? Cada persona es distinta, cada uno es diferente y las personas no son intercambiables. Yo no puedo venir e intercambiar a una persona por otra. En ese sentido, claramente no somos todos iguales. Pero además, por el hecho de que Dios nos creó con capacidades distintas, esto significa que algunos efectivamente fueron puestos por Dios para ser autoridad sobre los demás. Dios otorgó capacidades para que algunos puedan efectivamente ser autoridad sobre otros. Dios entregó dones, talentos, si quieren decir, por medio de los cuales las personas efectivamente tienen capacidades, algunos tienen capacidad para ejercer autoridad. Otros tienen otras capacidades distintas que no tienen que ver con la autoridad. Pero yo les aseguro que más del 95% de los chilenos no podría ser presidente. Y lo harían pésimo. Se los aseguro. No, es mentira que cualquiera puede ser presidente. Es mentira. ¿Sí? Algunos piensan así, ¿no? Algunos piensan así. Yo tenía un amigo que celebró cuando salió Piñera, porque dijo, ahora hasta yo voy a ser presidente, dijo. Pero eso obviamente es por causa de su pensamiento político, obviamente. ¿Cierto? Entonces quería, de alguna manera, quitarle valor. Pero la verdad es que no cualquiera puede serlo. ¿Sí? No cualquiera, así como, ¿cómo se los puedo poner? Así como no cualquiera puede ser cantante. ¿Sí? Todos podemos cantar, pero no cualquiera puede ser cantante. ¿Sí? Entonces, no cualquiera puede tocar la batería. ¿Cierto? Eso es evidente. ¿Sí? Hay algunos de ustedes que si los sentamos ahí sería un desastre, digamos. ¿Sí? O sea, no habría por dónde. ¿Sí? Y hay otros de ustedes que se sientan ahí bien, pero si los ponemos en cualquier otra cosa, mal. ¿Sí? Traten de poner a cantar a Christopher. Yo no sé, no tengo idea cómo canta, estoy inventando ahora, pero tiene cara de que canta mal. Entonces, lo cual es un prejuicio de mi parte, evidentemente. Pero si nosotros vemos que tenemos capacidades distintas, nosotros tenemos que entender eso, pero nosotros tendemos a pensar de que no es así con el poder. Pero efectivamente, cuando hablamos de poder o de autoridad, que yo creo que igual que hagamos la diferencia, poder y autoridad no son lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo tener el poder que tener la autoridad. Y efectivamente, nosotros podemos comprender de que cuando hay personas que están en autoridad, es porque Dios les ha dado esta autoridad y los ha puesto allí. Entonces nosotros necesitamos comprender esto. Porque mientras no comprendamos esto, no vamos a poder vivir de manera fructífera en comunidad. Lo peor que puede ocurrir a la vida comunitaria es que cada uno esté buscando su propio interés. He conversado con varios de ustedes y sé que con varios comparten y tienen esta idea. Esta idea de que efectivamente una sociedad donde el capitalismo es lo central sería nocivo para la vida en comunidad. Y yo puedo hasta estar más o menos de acuerdo con eso. Pero es curioso que algunos de ustedes que tienen esta idea piensan que todas las personas son iguales. La verdad es que ambas cosas van de la mano. El sistema capitalista moderno se fundamenta en la idea de que todos nosotros somos iguales y tenemos derecho a buscar nuestro propio beneficio. Y cuando todos estamos buscando nuestro propio beneficio egoísta, se beneficia a la sociedad como un todo. Y les digo algo, eso es falso. Eso es una ideología. No es cierto. Pero algunos de ustedes, curiosamente, piensan de que es posible hacer esto en política, pero no en economía. Que en economía, ahí está mal. Pero en la política, no, todos tenemos que ser iguales. ¿Sí? Y no es así. Entonces, el punto es, ¿cómo nosotros podemos comprender de que existe efectivamente autoridad que han sido puestas por Dios? Lo primero que este mandamiento nos enseña, y vamos a quedarnos aquí, ya hoy día era el día del papá, así que no hubo preparación del PowerPoint, lo siento. ¿Sí? Tenía que optar, ¿sí? Y opté bien.
Así que el PowerPoint quedará para otra vez. Pero es un hecho de que lo primero que nos enseña este mandamiento es el hecho de que Dios es soberano y que Dios tiene autoridad sobre nosotros. Es el hecho de que todos nosotros estamos bajo la autoridad absoluta y única de Dios. Dios es el único que posee autoridad absoluta y poder absoluto. Y desde esta autoridad y poder absoluto, Él gobierna todas las cosas y gobierna sobre todas las personas. Lo primero que nosotros debemos entender es que Dios, como soberano, implica que nosotros estamos sometidos bajo su autoridad y por lo tanto somos responsables ante Dios. Hay una responsabilidad humana ante la soberanía divina. Pero hoy día se han dado vuelta los papeles y mucha gente cree que uno como ser humano es soberano y Dios es responsable. En otra ocasión hablamos acerca de esto. Y algunos tienden a pensar de la siguiente forma: yo hago lo que yo quiero. Yo sigo a Dios a mi manera. Yo creo a mi manera. Yo tomo las cosas como a mí me gustan y como a mí me agradan a mi manera. Por lo tanto, yo soy soberano. Y cuando las cosas van mal, porque hice las cosas a mi manera y por lo tanto las hice de manera errónea y traje entonces malas consecuencias sobre mi vida, entonces yo le reclamo y le exijo a Dios que me solucione el problema, porque Él tiene que solucionarme el problema en el que yo me metí. Entonces yo me torno soberano y Dios se torna responsable. Y la Biblia enseña exactamente lo opuesto. Dios es el único soberano. Él es el único con la autoridad de hacer aquello que a Él le place, porque Él es el único que tiene un carácter perfecto, perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente bueno. Por lo tanto, todo lo que Él desea y todo lo que Él establece que ocurra según su voluntad soberana, ocurre porque es bueno, porque es justo, porque es santo, porque Él así lo decretó. Y a nosotros nos corresponde obedecer a este Dios soberano y asumir responsablemente las consecuencias de nuestra desobediencia. Dios no tiene que solucionar los problemas en los que tú te metes por tus propias decisiones cuando tú decides rebelarte a su autoridad. Dios no tiene por qué librarte y no tiene obligación de sacarte del hoyo donde tú te metiste por las decisiones que has tomado y que te llevaron allí. Ah, pero Dios es amor, Dios es bueno, pastor. Siempre me han enseñado eso. Y si Dios es bueno, entonces Él tendrá que hacer algo. Su bondad es soberana, como todo en el carácter de Dios. Y su bondad soberana implica el hecho de que Él manifiesta esta bondad cuando quiere, cuando Él gusta, cuando Él decide. Y eso implica que Él no tiene obligación de librarte de los problemas donde tú te has metido. Si Él lo hace, Él lo hace. Él nos libra misericordiosamente. El Señor actúa en nuestra vida y nos levanta misericordiosamente. El Señor actúa en nuestra vida y de algún modo nos libera de cadenas en las cuales nosotros mismos nos metimos. Pero cuando Él hace eso, es su gracia, es su misericordia, es su bondad gratuita, inmerecida. Gracia. Gracia significa amor inmerecido. Entonces debemos nosotros poner las cosas en perspectiva. Dios es autoridad. Y como autoridad, como soberano, Él gobierna y hace las cosas conforme a su voluntad. ¿Qué es lo bueno? Que la voluntad de Dios ha sido revelada, mostrada aquí en su palabra. La voluntad de Dios
ha sido revelada de manera perfecta aquí en su palabra. Por lo tanto, nosotros podemos conocer su voluntad. Deuteronomio 29:29 es un versículo que generalmente a los pastores nos gusta usar para que la gente deje de hacer preguntas estúpidas. Entonces, Deuteronomio 29 dice así, que las cosas ocultas pertenecen a Dios. ¿Cierto? Entonces, es genial ese versículo, ¿cierto? Porque me recuerda mucho a un famoso teólogo al cual le preguntaron muchas cosas, digamos, y le preguntaban algunas preguntas un poco tontas, ¿cierto? El que encontraba que eran tontas. Las preguntas tontas no existen, dice, mentira, sí existen. Hay preguntas tontas, sí. Entonces le hicieron un par de preguntas tontas y él, ya no aguantando más, le preguntaron así: ¿y qué es lo que Dios estaba haciendo antes de crear todo? Antes de crear el mundo. Bueno, estaba haciendo el infierno para preguntones como tú. Esas son las típicas respuestas, ¿cierto?, de teólogos malhumorados. Pero el hecho es que Deuteronomio 29:29 no termina allí. No solamente dice las cosas ocultas pertenecen a Dios, sino que la segunda parte dice así: mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las obedezcamos. Y esa es la parte que yo quisiera enfatizar. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las obedezcamos. Entonces, efectivamente hay personas que, y hay, no digo personas, digo todos nosotros. Es sumamente injusto e incorrecto decir que hay personas. Yo creo que a todos nosotros nos pasa. Que somos tan testarudos, somos tan porfiados, que llegamos al punto de la mismísima idiotez. ¿Sí? De la mismísima idiotez. Ay, qué palabra fuerte, sí, pero el otro día me dijeron que necio significaba idiota, ¿no? ¿Sí o no, Juan Esteban? Y parece que Juan Esteban lo comprobó, ¿sí? Parece que es así efectivamente. Entonces, no quiero comprobar, que comprobó la palabra, ¿sí? Sorry que se entienda. Perdón. Entonces, bueno, este fue el último domingo que Juan Esteban nos acompañó. Entonces, es un hecho que algunas personas y muchos de nosotros caemos en esto. Empezamos nosotros a culpar a Dios o empezamos a preguntar cosas que no sé si tienen algún sentido. Nosotros decimos, la persona no envía currículum, no sale a buscar trabajo que le dan no le gusta, y entonces dice así: quiero por favor que oren por mí para saber cuál es la voluntad de Dios para mi trabajo. Es que te levantes y trabajes. No sé si hay mucho más que decir. ¿Sí? Es la chica adolescente que viene a preguntar al pastor desesperada, con pena, y dice: pastor, es que mi pololo no es cristiano, él no cree en Cristo y resulta que más encima me presiona para que tengamos relaciones y yo sé que no debo, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? O sea, tú estás haciendo un montón de cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. ¿Y querés que Dios se haga cargo de tu desobediencia? Entonces empieza a haber de una u otra forma un montón de entendimientos súper erróneos con respecto a la soberanía de Dios y a la responsabilidad nuestra. Y nosotros no podemos entrar en eso. ¿Sí? ¿Cuál será la voluntad de Dios hoy? Es simple: ¿dónde tú estás hoy? ¿Dónde Dios te puso hoy? ¿Estás siendo fiel con lo que estás haciendo allí? ¿Dónde estás tú? ¿Estás estudiando en un determinado lugar? ¿Eres responsable con tus estudios y lo haces con excelencia para Dios? ¿Estás en un determinado trabajo? Es que no me gusta, me cae mal el jefe. Ok, pero ¿es donde tú estás ahora o no? ¿Estás haciendo ese trabajo para la gloria de Dios? Entonces nosotros empezamos a imaginar y a fantasear con voluntades de Dios como si fueran universos paralelos. ¿Sí? Queremos encontrar ese sótano de Homero Simpson donde él se golpeaba con un martillo y viajaba al pasado y volvía a ser un nuevo futuro. Había un universo paralelo donde él se metía. ¿Sí? Nosotros creemos que podemos, olvídenlo, los que no ven los Simpsons no van a entender lo que estoy diciendo. Y los que lo ven tampoco tienen muy claro de qué episodio estoy hablando. Pero es un hecho que nosotros pensamos, si hubiera universos paralelos, a lo mejor hay un universo paralelo donde efectivamente las cosas son distintas, donde yo tengo otro trabajo, donde... ¿Hasta cuándo tú vas a fantasear sin entender de que la voluntad perfecta, buena, santa y justa de Dios es que tú estás exactamente donde estás ahora?
¿Sabes cuál es la demostración de que tú estás donde Dios quiso que tú estés? Es que tú estás allí. Porque nada ocurre fuera de la voluntad de Dios, po. ¿Sí o no? Tú estás en este momento donde Dios te puso, donde Dios quiso que tú estuvieras. Entonces, ¿cómo tú vas a ser fiel a Dios obedeciendo las cosas que fueron reveladas, en vez de preguntarte por las ocultas? ¿Qué va a pasar conmigo de aquí a 5 años, Señor? Muéstrame. Y gracias a Dios que Él es tan misericordioso y maravilloso que no nos responde de esta manera que yo me imagino. Idiota, me importa a mí que tú seas fiel donde estás ahora. ¿Qué importa qué va a pasar de aquí a 5 años? Yo tengo el control y yo sé lo que va a ser de aquí a 5 años. Y tú no tienes por qué saberlo. ¿Sí? Por algo tú no eres Dios, porque no podrías soportarlo. No podrías soportar la idea de dónde va a estar de aquí a 5 años. Así que tranquilo. Hoy día es lo que tienes. Hoy día haz lo que te corresponde. Sé fiel donde te puse. Todo eso tiene que ver con sumisión a la autoridad. Y si ustedes se fijan, esto es lo que está a la raíz de honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? No es honra a tu padre y a tu madre si son buenos. Esa es una trampita, po. Y es una trampa clásica, porque no hay padre y madre buenos, po. Si no hay justo ni a un uno, dice la Biblia. Entonces, esa es una trampa. O sea, los papás son buenos en el día del padre nomás, po. ¿Sí o no? El resto del año son más o menos, ¿sí? No que en realidad lo sean, sino que es como uno los ve. Y uno siempre va a tener algo que encontrarle, siempre le va a encontrar la quinta pata al gato. Y a veces no es tan difícil tampoco encontrársela. Entonces uno dice, honra a tu padre y a tu madre. Claro, si todas las mamás de verdad fueran como las poesías del Día de la Madre, este sería un mundo perfecto, hermanos, ¿o no? ¿Cierto? Yo vería M&M's. Pero no es así. Sorry, mamás, aquí presentes, pero ustedes no son como dicen las poesías del Día de la Madre. Se las decimos para que ustedes se sientan bien, ese día sea especial, pero la verdad es que es una mentira donde estamos todos de acuerdo. Ustedes saben que es mentira, nosotros se las decimos mintiendo y estamos todos felices. Pero las madres son pecadoras, ¿sí? No solo me refiero a los de la U, sino también a las mamás de verdad. Es que la frase solita quedó como para el bronce. Entonces, es un hecho que los padres no son perfectos. Entonces es una trampa eso. Es decir, honra a tu padre y a tu madre. Claro, si son buenos debo honrarlos. Mentira, eso no dice el mandamiento. Entonces primero, olvídate que tus padres tienen que ser buenos para que tú los honres. Hónralos. No importa cómo sean. Pero también es verdad, y esto sí es un hecho, de que con todas las imperfecciones con las cuales hemos aprendido a amar a nuestros padres, ¿sí? Entonces, yo aquí estoy diciendo cosas que no son para... Bueno, hay algunas chicas aquí menores de 16 años, pero no son para menores de 16 años, porque supone que antes de los 16 años, si tú le incentivas la idea de que los papás no son buenos, ellos después se toman de eso. Así que cuidadito, los pastores sepan. No se aprovechen, no digan, el pastor dijo que tú eras malo. No le digan eso a sus papás. Pero cuando uno madura, uno puede enfrentar el tema y uno dice, sí, mis papás no son perfectos, no tienen que serlos para que yo los ame. No tienen que serlo para que yo los honre y para que yo los obedezca. Pero también es cierto de que efectivamente hay padres, hay madres que no son buenas. Así en un sentido ya de convención social máxima, digamos. O sea, no hay por dónde encontrarle lo bueno. ¿Sí? El historiador Gabriel Salazar dice que Chile es un país de guachos. Por la cantidad de hijos no reconocidos. ¿Sí? Palabra fea, guacho, sí, pero palabra muy común, muy usada en el Chile del día a día, más usada antes en todo caso. Y que denota el hecho de que muchos de nosotros hemos sido abandonados por el padre. Y hoy día, en el Día del Papá, tal vez es un buen día para pensar en eso también y para recordarlo. ¿Sí? Cuando el Día de la Mamá, si llegan aquí 15, es un milagro. ¿Sí? Pero al Día del Papá llegaron todos, casi toda la hora. No sé si eso querrá decir algo, pero efectivamente, para muchos de nosotros, ¿dónde está nuestro papá? No sé, se fue a comprar cigarros, no volvió. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿cómo yo voy a honrar a mi padre de esa manera? ¿Sí? Entonces, el tema es que tú justamente debes entender de que este mandamiento
nos enseña, y aquí entramos al nivel nuestro de cómo nosotros tendemos a pecar contra este mandamiento nos enseña de que la honra a nuestros padres es un hecho que debemos darlo siempre, incluso cuando se equivocan y cuando pecan. ¿Cómo así? ¿Significa que no le voy a decir que está pecando? No, todo lo contrario, eso no es honrarlo. A veces la mejor forma de honrar a un padre es decirle, Padre, me voy de esta casa. Cuando la violencia es insoportable. Cuando el abuso ya es demasiado. La mejor forma de honrar a un padre es permitirle asumir las consecuencias de ser un mal padre. Y decirle, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir acolchando las decisiones pecaminosas, tóxicas y destructivas que tú tomas en esta familia. Yo no voy a seguir soportando el abuso por cada vez que tú llegas después de haber tomado en exceso. Yo no voy a soportar que la violencia sea la regla cada día en esta casa. Para mí se acabó y yo me voy de aquí. Y efectivamente, a veces la mejor manera de honrar a un padre es hacer exactamente eso. Entonces, cuando yo digo honrar a tu padre y a tu madre, no significa que yo voy a llamar a lo malo bueno. Significa que yo justamente, para no seguir más bajo un ciclo de violencia o de abuso, donde va a llegar un punto donde efectivamente voy a empezar a deshonrar a mi padre constantemente, mejor yo me voy de ahí. Mejor me voy. Porque ya no es posible estar bajo ese techo de alguien que no sabe ser un padre. Entonces, honra a tu padre y a tu madre implica el hecho de que nosotros reconocemos que son autoridades puestas por Dios. Pero reconocemos que en este aspecto de la responsabilidad humana hay padres que efectivamente pecan contra el Señor y fallan en aquello donde Dios los ha puesto. Y fallan terriblemente, no me refiero simplemente a equivocarse, a cometer un error. Hay veces en las cuales la mejor forma de honrar a un padre es intervenir con amigos, con vecinos, con familiares y meterlo a rehabilitación. Entonces, ojo, honrar a un padre no significa simplemente que le voy a hacer caso en todo, ¿se entiende? Y voy a aguantar todos sus abusos, no es así. A veces, muchas veces, efectivamente, la mejor manera de honrar a un padre. Vamos con amigos, vamos con familiares, intervenimos, lo esperamos a que llegue y le hacemos ver que es necesario que él entre a rehabilitación y disponemos de un lugar y lo llevamos porque no puede ser que él esté en un ciclo que lo destruya a sí mismo y destruya a la familia. Eso es honrar a un padre o una madre también. También esas son maneras de honrar. Pecamos nosotros cuando queremos levantar nuestra propia autonomía contra la soberanía de Dios. Esta es la primera manera en la cual nosotros pecamos contra este mandamiento. Cuando no queremos reconocer la autoridad sobre nosotros. ¿Sí? Y esto es súper complejo porque muchos de ustedes, tal vez la mayoría de ustedes, han sido formados en un concepto o han crecido bajo un concepto sumamente light de autoridad. Donde las personas que están en autoridad solo merecen respeto si es que piensan como yo pienso y actúan como yo espero que ellos deben actuar. Pero eso no puede ser así. Nosotros pecamos contra este mandamiento cuando queremos levantar nuestra propia autonomía contra la soberanía de Dios. Dios soberanamente ha puesto autoridades sobre nosotros. ¿Sí? Soberanamente Dios ha puesto autoridades sobre nosotros. Entonces, personalmente, y ya lo dijimos antes, no es primera vez que lo digo, lo dijimos en otros contextos. Personalmente me entristece porque ustedes pecan cuando ustedes usan sus estados de Facebook para denigrar la imagen del presidente de la República. Ojo, si tú estás en desacuerdo, manifiesta tu desacuerdo, siempre con respeto, porque él es el presidente que Dios puso. ¿Hasta qué punto ha llegado tu idolatría de tu ideología política? Que porque el presidente o la presidente no es de la coalición política con la que tú estás de acuerdo o no tiene la visión política que tú quisieras, ¿se transformó en el demonio? ¿Qué tipo de idolatría de mi ideología es esa? Estoy idolatrando mi ideología. ¿Sí? Una viejita, muy viejita, le comentaba a su hijo, que es pastor,
Y le comentaba y le decía, cuando yo era joven, todos nosotros estábamos comprometidos con nuestra coalición política y trabajábamos para que nuestro candidato pudiera salir presidente. Y tratábamos de convencer a las personas y teníamos debate. Pero cuando salí a elegir un presidente y no era el que yo quería, esa persona seguía siendo mi presidente. Pero parece que hoy en día eso ha cambiado, comentaba esta abuelita. Sale el presidente de una coalición contraria y es Satanás encarnado. No puede ser así. El presidente es el presidente, aunque no sea de tu visión política. La presidente es la presidente, porque todo esto la palabra presidente tiene una finalización E, porque es neutra, entonces no necesita presidenta. Bueno, no importa, son paréntesis. La presidente es la presidente. Y no tienes por qué ponerle ni llamarle con apodos que tú ni siquiera le llamarías a tu mamá, ¿sí? Es una falta de respeto. Manifiesta tu desacuerdo, hazlo, claro que sí. Manifiesta tu crítica. Vivimos tiempos privilegiados de una sociedad democrática, por lo menos en el papel. ¿Sí? Y efectivamente nosotros podemos manifestar públicamente nuestro desacuerdo con las cosas y está bien. Pero ustedes saben muy bien de que manifestar desacuerdo no significa ofender personalmente. Ese es el punto. ¿Sí? Este mandamiento implica eso. Es lo mismo cuando hablamos de un padre o de una madre. ¿Sí? Entonces, pecamos cuando queremos levantar nuestra propia autonomía contra la soberanía de Dios, les decía. Aquí hay un principio bíblico súper interesante. ¿Cuántos de ustedes sabían de que el principio del cristianismo es la obediencia? Y el principio de vida del cristianismo es la obediencia. El principio de vida de Satanás es la rebeldía. Quiero que pienses al respecto de esto. ¿Quién fue Satanás? Fue un ángel, ¿se acuerdan? Un ángel que quiso ocupar el lugar de Dios. Un ángel que no quiso someterse bajo la autoridad de Dios. ¿Saben cuál es el principio de Satanás? La rebeldía y la autoexaltación. ¿Y cuál es el principio de Cristo? Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Saben cuál es el principio de Cristo? Obediencia y autohumillación. Si el principio de vida con el cual tú vives es rebeldía y autoexaltación, estás viviendo conforme al reino de Satanás y no conforme al reino de Dios. El principio del reino de Dios es la obediencia y la autohumillación. La obediencia y la autohumillación. Eso es lo que Cristo nos enseña y ese es el camino de Cristo. Y Cristo dice así: quien quiera venir atrás de mí tiene que seguir los pasos que yo estoy siguiendo, tomar su cruz y seguirme. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos validar nuestra actitud rebelde porque consideramos que es válida. Pero te digo algo, no es válida la rebeldía. El principio por el cual vive un cristiano es la obediencia. Eso significa que efectivamente, y aquí es donde entra un aspecto muy importante, va a haber veces en que por obediencia a Dios vas a desobedecer autoridades humanas. ¿Se entiende? Eso sí, pero es muy distinto. No es porque yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor. No es así. Yo soy rebelde cuando la tiranía y la injusticia me quieren obligar a través del poder a desobedecer a Dios. No desobedeceré a Dios, porque el principio cristiano es la obediencia. Y a Dios sobre todas las cosas. Así que el Estado me dice: cállate y deja de predicar a Cristo. Yo desobedeceré. Porque Cristo me ordenó que yo debía predicarle, aunque el Estado me lo prohíba. ¿Se fijan la diferencia? Si el Estado me dice así: entrégame a tu vecino, porque él tiene opiniones políticas contrarias al gobierno,
y nosotros queremos hacernos cargo de él. Entrégalo para que nosotros podamos sacar la información. Yo no lo haré, porque primero está mi obediencia al Señor y el respeto y la dignidad que ese vecino mío, por una opinión política muy distinta que tenga el gobierno, pero él tiene el derecho a ser juzgado debidamente y no a ser sacado a las 3 de la mañana por carros de policía de manera oculta y desaparecido. Yo me tengo que oponer a eso. Yo tengo que decir que eso no está bien. Y tal vez la iglesia pecó en este país porque la iglesia evangélica, muchas iglesias evangélicas, callaron cuando debían haber hablado. Pero también es cierto de que hubo muchos creyentes, entre ellos un pastor luterano que fue el que fundó la Vicaría de la Solidaridad. Después Silva Enrique se sumó a la iniciativa, pero la iniciativa no fue de Silva Enrique, fue de un pastor luterano. No sé cuántos de ustedes sabían eso. Por lo tanto, nuestro deber es lo siguiente: la persona tiene derecho a ser juzgada. ¿Es mala? Sí, yo no estoy diciendo que sean blancas palomas, pero justamente por eso tiene que ir a un tribunal y ser juzgado debidamente ante un tribunal. ¿Se entiende la diferencia o no? ¿Me entiende lo que quiero decir? Yo ni siquiera estoy diciendo ni estoy abogando por la inocencia, porque yo no estoy diciendo que hayan sido inocentes necesariamente, pero tenían derecho a defenderse ante un tribunal como cualquier otro. ¿Se fijan la idea o no? Entonces, ¿por qué? Por obediencia a Dios. Porque la obediencia a Dios está primero que la obediencia al gobierno. Ese es el punto. Ese es el punto. Por lo tanto, nosotros debemos entender que no somos rebeldes porque queremos ser rebeldes. El cristiano va a parecer rebelde ante los ojos de determinadas personas. Por favor, quítate tu velo político. Ve esto desde el punto de vista bíblico. Lo que estoy diciendo es bíblico. Es bíblico. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos que el punto es el siguiente, que yo debo defender la vida. Hace poco, no tan poco en realidad, ya hace varios años atrás, hubo un homenaje en Francia a toda una pequeña ciudad del sur de Francia. A la ciudad entera, una pequeña aldea. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una parte fronteriza y por allí entonces ellos pasaban ocultamente durante la noche a niños judíos para salvarles sus vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes dirán, bueno, esa debe haber sido una aldea francesa de puros judíos. No, ni uno de ellos era judío. Todos ellos eran creyentes reformados de una iglesia presbiteriana como la nuestra. Era una pequeña aldea donde el pastor, cuando se enteró que estaban ocurriendo matanzas en Alemania, hizo todas las gestiones para que, aprovechando que ellos estaban en un paso fronterizo, facilitar la salida de niños judíos y familias incluso después desde Alemania. ¿Desobedecieron a la autoridad? Claro que sí, pero desobedecieron por obedecer a Dios. ¿Me entienden la idea o no? Nunca el cristiano desobedece a la autoridad porque siente placer en desobedecer. El cristiano solo desobedece a la autoridad cuando esto lo lleva a obedecer a Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que me motiva a mí a ser rebelde? Y muchas veces lo voy a hacer. La obediencia a Dios. ¿Qué diferencia, no? ¿Se fijan lo distinto que es? Eso va a implicar algunas cosas bien interesantes, que yo les quiero advertir al tiro. Hay decisiones que el gobierno toma con las cuales podremos estar en desacuerdo, pero honestamente Dios no dice nada en su palabra de que sean decisiones pecaminosas. Podrás estar en desacuerdo y decir, no me parece lo mejor, no me parece la mejor estrategia, me parece que puede ser negativo, ok, pero tú deberías obedecerlas. Tú podrás estar en desacuerdo en que en esa esquina hayan puesto un semáforo, pero cuando tú vayas en el auto tenés que parar si está en rojo, compadre. Es tu deber ante Dios. ¿Me entiendes lo que quiero decir o no? Cuando yo entiendo que el principio de la rebeldía o de la desobediencia civil de parte de los cristianos tiene que ver con la obediencia a Dios, significa entonces de que ahora son muy pocas las razones por las cuales yo desobedeceré. Son muy pocas. A mí me podrá parecer bien o mal la reforma actual de impuestos. Pero si se aprueba, tengo que pagarlo. Tengo que pagarlo. Porque la Biblia incluso dice eso. Que entre mis deberes con la autoridad está pagar mis impuestos. Lo dice explícitamente.
Entonces, si nosotros miramos este principio de la obediencia, vamos a ver de que sí, los creyentes pueden levantarse contra la autoridad, pero deben hacerlo solo cuando el principio por detrás sea obedecer a Dios. Así que esto nos lleva a un aspecto, la sociedad. La cultura actual ha establecido que la rebeldía y la autoexaltación son buenas. Este es un problema. Cuando la Revolución Francesa se levantó con un lema y decía así: sin Dios ni rey. Porque el principio revolucionario de la Revolución Francesa era la autonomía del hombre, el levantamiento de un humanismo donde el hombre sea el centro de todas las cosas. Esto es muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en la gloriosa revolución en Inglaterra, que ocurre casi 100 años antes. Voltaire va a visitar Inglaterra y se encuentra con que después de la revolución hay un sistema que él lo describe de la siguiente manera. Él dice que el sistema político en Inglaterra era tal que el rey era soberano para hacer el bien, pero lleno de frenos para hacer el mal o imponerse como un tirano. Y él entonces dice y admira esto y dice: ellos han logrado el sistema de gobierno perfecto, dice. Está bien exagerado de parte de Voltaire, muy propio de la literatura de esa época además. Pero este es un punto muy interesante. ¿Saben por qué? Porque la revolución, la gloriosa revolución inglesa de 1688, fue llevada adelante por creyentes en Cristo. ¿Sabían eso? Ellos fueron los que se levantaron para que se impusiera un régimen parlamentario en lugar de una monarquía. ¿Y saben cómo se le llama en la historia? La revolución sin sangre, por la poquísima cantidad de gente que fue muerta. Unas cuantas batallas, un ejército que se levantó, que impuso un sistema parlamentario, y entonces, de ahí en adelante, la idea no era cortarle la cabeza a todo el mundo. Ustedes saben cómo fue la revolución en Francia, ¿no? Revolución humanista, revolución llevada a cabo por personas que decían sin Dios ni rey. Y vamos cortando cabezas y no paraban. ¿Sí? Hasta los mismos que iniciaron la revolución después terminaron también guillotinados, ¿cierto? Ahí está Robespierre, ¡pah! También, la cabeza afuera. ¿Sí? Algunos dicen que se podía untar el pan en la sangre que corría por las calles. Pues no había que comer, así que eso comían. Entonces hay una gran diferencia entre una revolución donde el hombre es el centro y una revolución donde Dios es la motivación por la cual nosotros decimos queremos un sistema más justo. Hay una gran diferencia. Pero el principio que se ha impuesto actualmente es el principio de la rebeldía y la autoexaltación. Todo aquello que exalte al individuo como autónomo, eso es valorado. Todo aquello que me libre de imponerme bajo cualquier yugo. Muchas personas dicen que el individuo es autónomo y que por causa de su individualidad o de su autonomía individual no debemos nosotros ponerle frenos al mercado. Y debe por lo tanto existir un mercado que no le rinde cuentas a nadie. Eso me suena a idolatría del mercado. Como si el mercado fuera soberano. Otros dicen que por la rebeldía contra las autoridades, entonces nosotros debemos imponer revoluciones donde la voluntad del pueblo es soberana, no donde Dios es soberano. Eso también es idolatría. Y ahí es donde entramos los cristianos. ¿Saben qué es lo interesante de nosotros los cristianos? Que cuando nosotros empezamos a pensar sobre nuestros principios bíblicos y qué es lo que estos implican para la vida política, no nos van a poder encasillar en ningún lado. Es como un amigo mío, cristiano, creyente, muy inteligente él. Lee mucho, no solamente la Biblia, sino otros libros cristianos. Y a él no lo podían clasificar si era de derecha o de izquierda. Pero no era porque él decía, yo no me meto en política porque soy cristiano, no. Todo lo contrario, decía, yo tengo una opinión política. ¿Y cuál es? Y cuando él te empezaba a describir, tú decías,
¿Dónde lo encasillo a este compadre? Qué difícil. Hay cosas que él dice que me suenen, que me huelen a izquierda, pero hay cosas que él dice que me huelen a... no sé qué es lo que es. ¿Qué soy tú? No sé, decía él, yo soy cristiano y trato de pensar una visión política desde mis valores como cristiano. También a nosotros nos hace falta eso. Entender de que las visiones políticas que se han impuesto hoy día como si fueran las únicas opciones, además, solo hay dos opciones, ¿no? Derecha e izquierda, ¿sí? Básicamente dos coaliciones, todo el sistema bipartidista que viene desde Estados Unidos y que se ha impuesto también aquí, es muy curioso. Porque nos quieren meter en una falsa dicotomía. Imponernos el hecho de que o eres de uno o eres del otro. Pero la verdad es que nosotros somos llamados, en primer lugar, a obedecer. A obedecer a Dios. Y por lo tanto obedecemos las autoridades que Él ha puesto. Cuando hay un conflicto entre lo que la autoridad ordena y lo que Dios ordena, yo voy a obedecer a Dios antes que a la autoridad humana. Pero si no hay un conflicto, aunque no me guste lo que la autoridad humana está diciendo, yo lo voy a hacer. Se los voy a poner en un lenguaje más simple de respecto a padre y madre. Hay algunos, y yo he tenido que aconsejar a algunos adolescentes, hace tiempo no lo hago, pero algunos adolescentes que solo ellos son cristianos en su familia. Vinieron a la iglesia un día, los invitaron a una actividad, le entregaron su vida a Cristo y sus papás no son cristianos. Y entonces ellos me empiezan a decir, ¿sabe qué, pastor? Es que mis papás no me dejan venir a la iglesia. ¿En serio? Le digo yo, sí, no me dejan venir a la iglesia. Ahí yo pongo esa chuta, pobrecito, está perseguido el compadre. Sí, así como los cristianos en China, ¿cierto? Así, perseguidos, tienen que hacer iglesias subterráneas. Entonces yo empiezo a indagar un poco más. A ver, cuéntame un poco, ¿cuál fue la última discusión que tuviste con tu papá? No, mi papá me dijo que porque me había ido mal en el colegio y porque no había ordenado mi pieza, no me iba a dejar venir a la reunión de jóvenes. Ok, le dije, yo no calificaría eso como una persecución religiosa. Yo creo que si tú estudias y haces lo que te corresponde y haces el aseo de tu pieza, me parece que no solamente tu papá te va a dar permiso para venir a la reunión de jóvenes, sino que incluso le vaya a dar testimonio de Cristo, ¿no crees tú? Ah, sí. Empezamos a dar vuelta a las cosas, ¿se fijan? Es como el típico compadre que es desagradable con todos sus vecinos porque es un chismoso de porquería y todos sus vecinos lo odian y dicen, no, mis vecinos no me quieren porque soy cristiano. No, mentira, porque tú soy un copuchento. Entonces, empieza a ocurrir esto, empiezan algunos a decir, no, es que a mí no me gusta lo que me ordena. Muchas veces tuvimos que conversar con adolescentes en ese sentido. No me gusta lo que me ordena mi papá. Pero ¿qué es lo que los papás generalmente ordenan? ¿Se entiende? Generalmente, yo sé que la corrupción humana es terrible y yo sé que hay padres que efectivamente mandan a sus hijas a prostituirse o mandan a vender droga. Pero honestamente, así como que la mayoría de los casos no es eso, ¿no? Es como, ¿y qué es lo que tu papá te manda? No, es que mi papá me manda que lave la loza todos los días. Bueno, lávala, po. Es que no es justo porque la justicia y la libertad, fraternidad, igualdad. No, compadre, anda a lavar la loza. ¿De qué me hablan? Entonces, hay cosas muy sencillas, ¿se fijan? Si nosotros solo traducimos al nivel estatal y de gobierno es lo mismo. No es que no me parece que en esa esquina debiera haber un semáforo. Ok, qué bien. Cuando tú seas el ingeniero de tránsito del gobierno podrás entonces sacarlo. Pero por ahora, compadre, cuando está en rojo, para. ¿Sí? Les doy ejemplos burdos para que entendamos lo que quiero decir. Que nosotros no podemos ser inconsistentes en nuestra fe como creyentes. Y muchos de nosotros hemos caído en una incoherencia porque el pensamiento del mundo actualmente valora la rebeldía y la autoexaltación como valores en sí mismos. Y les digo algo, nunca ninguna buena revolución vino con ese principio. Todas las buenas revoluciones de la historia entendieron que la rebeldía era un medio para lograr ciertos fines. Pero cuando tú ves que la rebeldía es un fin en sí mismo, ya estáis mal. Estás siguiendo el principio de Satanás. Satanás tiene como principio de vida esto: rebeldía y autoexaltación. Cristo tiene como principio de vida obediencia
y autohumillación. Y ese es el camino que nos corresponde como cristianos. Obediencia y autohumillación. Así que, ¿cómo finalmente el Evangelio actúa y soluciona nuestro problema con este mandamiento? Yo creo que hay varias maneras, pero en primer lugar, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que el Evangelio cambia el corazón. La Biblia dice que nuestro problema con Dios es que nos queremos rebelar constantemente contra su voluntad. Queremos nosotros desobedecerle constantemente. El impulso primario del corazón humano es desobedecer a Dios, no seguir sus preceptos y no depender de Él. Eso es lo que se llama pecado. Pero lo maravilloso es que el Evangelio cambia nuestro corazón. En el Antiguo Testamento los profetas decían que vendría un día en que Jehová el Señor iba a cambiar el corazón de piedra y nos iba a poner un corazón de carne. Esa promesa del Antiguo Testamento se cumple cuando el Espíritu de Dios viene a vivir a nuestro corazón, a nuestra vida. Jesús lo pone de la siguiente forma: es necesario nacer otra vez. Porque todo aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. ¿Y sabes qué es lo más interesante de esto? Que nacer de nuevo no es algo que tú produzcas o que tú hagas con tus esfuerzos o con tus autodisciplinas. No hay esfuerzo humano que pueda hacer que un corazón muerto vuelva a tener vida. No hay forma, humanamente hablando, mediante la cual nosotros podamos revivir un corazón que estaba muerto y transformar un corazón de piedra en uno de carne. Eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede hacer esto. Y lo hace mediante el Evangelio. Dios, por gracia, viene a nuestra vida y nos hace nacer de nuevo. Así que ahora el deseo del cristiano es obedecer a Dios. Él vive para obedecerle. Vive para obedecer a Dios. Y ahora entonces, nosotros queremos obedecer a Dios, no porque Dios se imponga mediante la fuerza, no porque Dios nos amenace con los fuegos del infierno. ¿Saben por qué uno quiere obedecer cuando nace de nuevo? Porque ama a Dios. Eso es lo maravilloso del nuevo nacimiento. Cambia toda la lógica humana. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera: el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabe lo que significa esa frase? La contrición es el sentimiento que viene, por ejemplo, sobre un niño cuando un papá o una mamá lo retan severamente por algo. Se siente entonces constreñido. Pablo dice que no es ni el reto, no es ni la mano dura, no son las amenazas de Dios lo que nos constriñe. Es el amor de Cristo lo que nos constriñe. Significa que la gracia es más poderosa, más fuerte de lo que puede ser la severidad. La gracia y el amor de Dios, por lo tanto, nos constriñen. Ojo, Dios es un Dios justo. Así que Dios sí castiga el pecado. Dios castiga el pecado. Dios, con su autoridad plena y soberana, ejerce violencia brutal contra la rebeldía. Pero ¿saben cómo lo hace? Ejerce su violencia brutal contra Jesucristo, que es el mismo hecho carne. Él mismo asumió nuestra culpa. Y Él mismo se sometió a ser humillado y Él mismo se sometió a ser castigado por una rebeldía que no era de Él, por la rebeldía que fue nuestra. Así que si ustedes me preguntan, espérense, si Dios entonces es el único soberano y su soberanía se impone contra la maldad, ¿cómo entonces Él castiga la maldad? La castiga en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. ¿Quién fue a la cruz? No porque lo hayan obligado ni porque nadie le haya quitado la vida, sino porque Él fue voluntariamente para entregarse por ti y por mí. Así que mediante
esta buena noticia, Dios nos hace nacer de nuevo y despierta nuestro corazón a la obediencia. Aquí está la diferencia entre alguien que nació de nuevo y alguien que aún no ha nacido de nuevo. Y yo quiero que tú pienses al respecto de esto. Alguien que aún no ha nacido de nuevo, le pesa la ley. La ley de Dios es un peso. Le parece molesta, pesada y desagradable, pero él dice, ok, aunque me cuesta y no me gusta, voy a hacer mi mejor esfuerzo y voy a tratar de obedecer la ley. Aunque no me agrada lo que Dios me está ordenando, yo voy a tratar de hacer lo que Dios me ordena. Pero es un peso, es una carga. No quiero esta ley. Eso es quien no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo también sufre, pero su sufrimiento es distinto. Porque lo que él quiere de corazón es obedecer la ley siempre. Y lo que le duele es no poder hacerlo cada minuto de su existencia. Si yo pudiera en cada segundo, en cada respiración, obedecer a Dios, darle toda la gloria, seguir sus preceptos de manera perfecta, pero me duele que no puedo obedecerle cada segundo y cada minuto, que es lo que yo quisiera. Eso es lo que me pesa. La ley no es un peso para mí, la ley es un deleite. Oh, cuánto amo yo tu ley. Así le dice al Señor el que ha nacido de nuevo. Porque su corazón fue cambiado, ya no es un corazón de piedra, ahora es un corazón de carne. Ya no es un corazón muerto en el pecado, ahora es un corazón que ha revivido y vive para Dios. Pero también el Evangelio nos muestra una otra gran verdad. Jamás nosotros tendremos ni seremos padres perfectos. Jamás. Y el Evangelio también soluciona ambas cosas. Lo primero que hace el Evangelio es que nos cuenta la buena noticia de que somos adoptados por gracia por un Padre amoroso, justo, bueno y perfecto. Un Padre que no dijo así, voy a comprar cigarros y vuelvo. Este es un Padre que hizo todo lo contrario. Abandonó todo. Abandonó toda su gloria. Abandonó todos sus privilegios. Y se humilló a sí mismo para venir a buscarnos a nosotros por amor. Se humilló y nos rescató. Se humilló a sí mismo para venir a salvarnos. Esto es una excelente noticia. Yo sé que muchos de nosotros que estamos aquí, tal vez sufrimos, más o menos, la pena de un padre que no fue perfecto. Hoy día, en el Día del Padre, especialmente es bueno recordar eso, ¿no? Padres que no fueron perfectos. Padres que nos fallaron en distintas maneras. Y hay distintas formas de que un padre a uno le falle. Personalmente, tengo la gracia y la misericordia de Dios de tener un muy buen padre, que es amoroso, comprensivo, que habla las cosas de manera directa, siempre cariñoso, y que tenía una combinación así muy buena, una combinación muy equilibrada entre severidad y amor. Él me llamaba la atención y me retaba cuando había que retarme, pero me amaba también y me mostraba su amor. Y me mostraba que con su severidad, él simplemente quería corregirme para enseñarme lo mejor. Pero, ahí es donde entra lo peor. Algunos de ustedes tuvieron malos papás. Y esos papás se fueron de la casa, tal vez le hicieron un favor yéndose. En mi caso fue muy doloroso cuando con 6 años mi papá se va de la casa para no volver más, porque él era un muy buen papá. Él no era un mal papá. Nunca sufrí violencia ni vi violencia en mi casa. Siempre tuve una guía clara y segura con él. Así que no es algo que uno espera de su papá a los 7 años de edad.
Pero cuando encontré en el Evangelio la gracia de Dios, entendí no solamente que Dios era mi Padre perfecto, que me adoptaba y que eso me definía como identidad. No solamente entendí de que la gracia de Dios revelada en el Evangelio me permitía a mí hacer de nuevo toda mi identidad de cero. Ahora yo ya no necesitaba identificarme como hijo de fulano. Ahora yo podía decir que era hijo de Dios. Y esto me definía. Pero también otra cosa ocurrió. El rencor que yo guardé contra mi padre por todos esos años pudo también ser perdonado. No por mí, no porque yo tenga un corazón generoso, que no lo tengo. Es porque la gracia de Dios me mostró que en realidad yo no soy mejor. Me mostró que en realidad mi corazón no es mejor. Y me mostró de que efectivamente la gracia de Dios sobreabunda donde mi pecado abundó. Al verme sorprendido con un Dios que me perdonaba, que me amaba y que me daba gratuitamente su gracia, me adoptaba como hijo, aun cuando yo lo desprecié por años despreciando a Dios, y que Él me aceptara y me dijera, tú eres mi hijo amado y en ti yo siento placer. Eso redefinió mi identidad por completo. Y no tuve miedo de perdonar a mi papá. No tuve miedo de hacerlo. Pero hay muchos testimonios, mucho más tal vez potentes y radicales, de otros que están aquí mismo, que te podrían decir de cómo han perdonado a sus padres. Padres que sí fueron violentos, padres que sí cometieron abuso. Y cómo fue liberador para ellos perdonar. Te digo algo, solo el Evangelio puede hacer eso. Eso es absurdo para el mundo. Pero el Evangelio te enseña que puedes perdonar. Y te enseña a perdonar. Y nosotros los padres, aquí viene el gran temor, ¿no? Si mi papá no fue un buen papá, o sea, fue, pero se fue, ¿cómo puedo yo saber que voy a ser un buen padre para mis hijos? Y la verdad es que el Evangelio me muestra una verdad. No sé si puedo ser un buen padre. No estoy seguro de que lo vaya a hacer mejor que mi papá. Pero estoy seguro de una cosa. De que en la medida en la que yo les apunte al Padre Celestial, al Padre Perfecto, que ellos pueden encontrar mediante la reconciliación de la cruz en Cristo, mis hijos van a tener una figura paterna perfecta. Que no voy a ser yo, sino el Padre Celestial, que ellos y yo compartimos. Así que yo por mucho tiempo tenía miedo de decir, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que me equivoqué? Es difícil, ¿no? ¿Cómo yo le voy a decir a mi hijo, hijo, me equivoqué? Voy a perder mi autoridad. Ya no me va a respetar. Pero el Evangelio me enseñó a que yo podía venir y acercarme a mi hijo, y efectivamente lo pude hacer. Hijo, yo te quiero pedir que por favor me perdones. El Señor me perdonó. Yo le confesé mi pecado. Se me pasó la mano. Te castigué de manera demasiado severa. O tal vez te castigué por algo que tú no hiciste. Y después me di cuenta que fue un error. Yo te quiero pedir perdón. El Señor ya me perdonó y quiero saber si tú me perdonarías ahora. Yo pensaba que si uno le decía algo como eso a un hijo, iba a perder la autoridad frente a su hijo. Pero en realidad es todo lo contrario. Tú ganas autoridad porque esa autoridad ya no está en ti, está en Dios. En la medida en la que nosotros como padres sepamos apuntar a la autoridad absoluta de Dios, de Cristo y del Evangelio, nuestros hijos tienen esperanza. No te posiciones tú en el lugar de Dios. Tú no eres y nunca serás un padre perfecto. No te justifiques en eso para andar pecando. Si haces eso es porque no has nacido de nuevo. El padre que ha nacido de nuevo anhela ser un buen padre todo el tiempo. Y le duele no serlo siempre. Pero cuando no somos buenos padres, es la oportunidad que Dios nos da para mostrarles el Evangelio a nuestros hijos. Y para decirles a nuestros hijos, ¿ves, hijo?
Todos fallamos, todos pecamos, todos merecemos condenación, pero a todos nosotros Dios nos extiende su gracia y su perdón. Yo como papá te fallé, pero el Señor me perdonó. Cuando tú falles, acude a Cristo. Él también te dará su perdón. Entonces, finalmente, nosotros empezamos a darnos cuenta que si nosotros vivimos este mandamiento como debiera ser vivido, es girando en torno al Evangelio de Cristo. Y una vez más reafirmamos esta gran verdad. No hay contradicción entre la ley y el Evangelio. No son dos opuestos la ley y el Evangelio. Son complementarios. La ley es gracia, porque nos humilla mostrándonos nuestro pecado. Nos lleva a los pies de la cruz para que encontremos perdón. Y nos santifica, porque la ley nos va mostrando cómo Dios quiere perfeccionar nuestro carácter para su gloria. Así que podemos confiar en el Evangelio. Es la única manera de obedecer la ley, confiando de todo corazón en el Evangelio de la gracia. Oremos.